Este podcast se llama Queremos hablar contigo. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, Bea, volvimos. Así es, nos costó un poquito este año, hasta comienzo de año estuvo un poco intenso, pero acá estamos. Eso. Y muy contentas para continuar con lo que estábamos trabajando anteriormente, que tenía que ver con pensar con posibles soluciones para mejorar el deseo sexual. Sí, recordar que el 5º capítulo, que es el último que publicamos a principio de año, trata sobre el deseo sexual hipoactivo, y el compromiso era que este capítulo pudiese hablar de las soluciones, qué hacemos, por qué pasa esto un poquito más profundo. Así que bienvenidos de vuelta y empecemos este tema súper interesante, Bea. Dale. Bueno, vamos entonces primero a plantear ya que para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Respecto a este tema es necesario hacerse algunas preguntas. Ya. Como por ejemplo, ¿esta falta de deseo que estoy viviendo con mi pareja se ha transformado en una queja, una dificultad, un conflicto? Uh-huh. Luego de responder esto, hay que preguntarse, ¿desde cuándo se presenta esta disminución del deseo? ¿Y con qué variables podrían estar relacionadas? Uh-huh. Preguntarse también si esta disminución del deseo se ha presentado anteriormente en otras relaciones o ha emergido por primera vez en esta relación actual. Ok. Eso es súper interesante porque al final, dentro de toda esta temática, uno podría plantearse, ¿estaré mal yo, señor? Exacto. O sea, es importante la conversación con uno mismo y también evaluar un poquito en pareja a ver qué es lo que está pasando, como no buscar responsables quizás como desde la culpa, ¿no? Sino que más bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Claro que sí, porque muchas veces los cuestionamientos respecto a la falta de deseo provienen, como dices tú, de la pareja. Sí, po. ¿No? Siendo esta quien diagnostica el problema, Uh-huh. Y la persona que pierde el deseo entonces queda en una situación de desventaja frente al otro. ¿No? Exacto. ¿Ya? Como responsable un poco del problema. Uh-huh. ¿No? Y este paradigma hay que cambiarlo. ¿No? Eso. Porque, como mencionamos anteriormente, si el problema, ocurre por primera vez con la pareja actual, lo más probable es que se trate de un problema de pareja donde ambos participan y son igual de responsables. Uh-huh. Es mucho más fácil culpar al otro a veces que asumir la responsabilidad que tenemos en la dinámica relacional de pareja. Claro, y además que es súper doloroso para ambos la situación, porque no sentir deseo por quien amas, por quien compartes este espacio de pareja, o incluso sentir que no te puedes acercar a ella o a él porque tu pareja lo puede interpretar como algo sexual. Y muchas veces esta búsqueda tiene que ver con satisfacer necesidades básicas, contención, cariño, ternura. Entonces es súper difícil como hacer un poquito esa sintonización, ¿cierto? Y por el otro lado, claro, el miembro de la pareja que no se siente deseado o no querido también genera mucha frustración, incluso como en el proyecto, como ¿podré seguir adelante si me siento así? Y en realidad es mucho más profundo que eso, po. Exacto. Además tiende a pasar que el que se sienta así muchas veces, yo digo esto es más común en hombres, ¿ya? Uh-huh. Lo que hace también al sentir esta distancia con su pareja es que retira el afecto. ¿No? Entonces no solamente hay una lejanía en el plano sexual, sino que también afectivo. Uh-huh. Bueno, entonces lo primero que yo le pregunto a los pacientes es, cuando consultan, uh-huh, en general, cuando consultan las mujeres, que son las que más consultan por esto. Por supuesto. ¿No? Por supuesto, me refiero a que nosotras somos mucho más como buscando la solución al problema. No dejamos que pase tanto tiempo en general. Sí, y además que porque perdemos el deseo más fácil también. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿por qué quieren recuperar el deseo? ¿Ya? ¿Es por la pareja o es por ellas? Claro. Porque lo primero para recuperar el deseo es generar esa motivación intrínseca. Uh-huh. Y reencontrarse consigo mismo en este aspecto. Okay. Entonces vamos a intentar pensar juntos, Fran, en qué solución puede ayudarte, pero obviamente esto depende de la causa subyacente del problema. Claro. ¿No? Como dijimos anteriormente, que puede ser individual o de pareja, uh-huh, y el tratamiento entonces va a ir enfocado como desde ya sea terapia psicológica o cambios en el estilo de vida, ajuste en la medicación hormonal, como conversamos, ¿te acuerdas? Sí. A veces en aquellos casos que tiene que ver con el ciclo vital, por uh-huh, ejemplo, ¿no? Claro, algún medicamento que esté influenciando en esto también. Uh-huh. Bueno, y al pensar un poco en cómo desarrollar este tema, ¿no? Yo me fui como a la pregunta un poco de origen, ¿no? A ver. Y pensé en qué es
el deseo erótico? En esa pregunta. Ok. Entonces vamos a partir, digamos, hablando un poquitito de qué es esto del deseo. Ya. Y vamos a comentar un poquito esta es como una definición, ¿ya? Ok. Que tiene que ver con que el deseo es una de las dimensiones más complejas del ser humano, ¿ya? Y no estamos hablando de excitación sexual o de coito o de un impulso, una necesidad biológica, sino que se trata más bien de una motivación, de las ganas que rodea e impulsa al comportamiento sexual. Y eso es súper personal y muy subjetivo. Exacto. Entonces se trata de pensar en esto del anhelo o la necesidad de sentir disfrute o placer con el contacto físico y emocional con un otro. O sea, ya estoy pensando en todas las variables que pueden influenciar para que esto no pase. Sí, la naturaleza del deseo es algo bien desconocido. Claro, porque no solamente va a depender de aspectos fisiológicos, sino también de aspectos personales. Por ejemplo, si pensamos en cosas un poco más como triviales, que en el fondo el deseo pudiese ser como sentir atracción por alguien, pero muchas veces no entendemos por qué sentimos atracción, ¿cierto? Y pudiese ser, y con eso me refería a trivial, cuando uno ve, no sé, a Pedro Pascal. Voy a traer ese ejemplo, perdón, pero veo a Pedro Pascal y como que digo, oh Dios, pero no sé por qué. Es porque probablemente a otra persona no le produce la misma sensación, aunque en general sí. pero la naturaleza del deseo es súper desconocida, como decía antes, es subjetiva. O sea, lo que me genera deseo a mí, por ejemplo, en este sujeto, ¿cierto? Un actor de cine, qué sé yo, no necesariamente va a generar lo mismo en otra persona. Y además, Fran, tenemos que considerar que el deseo erótico también tiene muchos desafíos que tienen que ver con estos desafíos también que hablamos de la relación de pareja. Claro. ¿No? Actualmente. O sea, ¿qué desafíos entonces tendrá el amor erótico? Claro, porque además que la noción de pareja moderna es una evolución de siglos hacia atrás. O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en la etapa de la Ilustración y todos estos valores de la libertad, el derecho a la felicidad, ya había un poco de cuestionamiento por ahí por el siglo XVIII de estos matrimonios como arreglados, ¿cierto? Claro. Y si nos vamos como a la literatura, para nuestros auditores que son buenos para leer, todas las historias que hablan sobre amor romántico o el amor idealizado, el amor platónico, todos estos conceptos que podemos leer en libros, no sé, si nos vamos bien atrás, Romeo y Julieta, Jane Austen, y ya hacia adelante más contemporáneo, la serie, o sea, como lo relacionado a series de televisión, Hollywood, siempre nos instalan esta idea de este amor que es como imposible y cuando lo logras vas a ser feliz para siempre. Es algo que nos instalan desde hartas aristas, como en el día a día, en nuestra historia. Sí, claro, no solamente con la literatura, ¿no? Sino que también Hollywood y Disney. Sí, bueno, eso podría ser otro capítulo. Bueno, entonces ahora se puede empezar a elegir pareja por afinidad y no por conveniencia económica o familiar. Claro. ¿No? Entonces, como tú mencionabas, ¿no? En el siglo XX ya hay un montón de transformaciones legales y culturales que desafían igual al amor erótico, ¿no? Como lo hemos conversado en otros capítulos, como la incorporación de la mujer al trabajo, ¿no? El control de la natalidad, ¿no? Y bueno, y otros factores que ya hemos hablado, ¿no? Claro. Entonces, si nos vamos un poquito más atrás, ¿no? En la historia de la humanidad, luego como de esta etapa así como de los cazadores-recolectores, ¿no? Que es cuando muestran la típica imagen como el hombre con el garrote, como que le pegaba a la mujer en la cabeza y se la llevaba para poder tener su familia. Claro. Como los picapiedras, claro, básicamente. Sí. Y después posterior, con el establecimiento ya de la agricultura, cuando ya el ser humano empieza como a asentarse, ya se tiene que establecer un orden. Claro. Entonces, el hombre pasa a cumplir ahí un rol súper relevante para la supervivencia, ¿no? O sea, como que ya todo se empieza a ordenar, aparece el patriarcado, ¿no? Ay. Y el matrimonio se establece como un orden donde las mujeres tienen hijos como para traspasarles la fortuna que se va generando en este matrimonio, ¿no? O sea, es súper complejo porque es algo que viene desde nuestros antepasados, muy atrás. Ya, retomemos entonces, el amor erótico. El amor erótico, este amor más pasional, pasa a ser prohibido, ¿no? Porque amenaza el orden del matrimonio. Claro. ¿Ya?
Además, tenemos que considerar otro punto, ¿no? Que la sexualidad humana no está determinada por el instinto, ¿no? A ver. El deseo sexual no aparece solo con el instinto reproductivo, Fran. La sexualidad, está regulada como por la cultura, ¿cachai? Está regulada también por nuestras creencias y además por las prohibiciones. Claro, como que mientras más prohibido, más lo deseo. Claro, ¿no? Exacto. Y además que hay que considerar que, por la prohibición al incesto, la prohibición de tener relaciones extramatrimoniales. Entonces, el sexo, ¿no? También es una actividad que se hace en privado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿y quién se acuerda, como si lo pensamos aquí a nuestros podcast escuchas, no sé cómo se dice, sí. Si es que nos acordamos en el inicio de la relación, en donde todo es súper apasionado, es por eso, porque todo lo que viene del otro es como desconocido o prohibido, ¿cierto? Como esta excitación ligada a ese peligro. Claro, exacto. Pero ya el matrimonio te ordena, empieza a haber más rutina, más estabilidad, ¿no? Y entonces esto significa menos riesgo igual para este deseo erótico. ¿No? Porque además hay que considerar que cuando el deseo intenta controlarse, se escapa. ¡Ay, qué profundo! Ya. Entonces, yo creo que acá vamos a hacer como una actividad práctica. A todos los que están escuchando este podcast en este minuto, acuérdense de la primera pareja, ¿sí? Una buena experiencia o incluso mala experiencia, cómo se relacionaron en estos primeros encuentros, ¿verdad? En donde hay un montón de neurotransmisores, si lo vemos desde la fisiología, que se asocian a este enamoramiento. Pero luego eso va disminuyendo con el tiempo. Además que al inicio siempre existe como esta tensión entre estas dos personas que todo el tiempo quieren estar juntas, que buscan los encuentros y vamos para allá y vamos para acá. Y si eres más joven y vives en la casa de tus papás, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Me puedo quedar en tu casa? Existe todo esto que es muy emocionante al inicio. Pero después si nos pasamos ya más a una relación a largo plazo, claro, la convivencia es desafío permanente, o sea, superan la monotonía, va a existir rutina y empiezan también a aparecer las diferencias. Exacto. Entonces, esa parte no la cuentan en los cuentos infantiles, cuando termina la pareja, ¿cierto? Y se van a vivir como juntos para siempre. Claro, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. ¿No? Bueno, un desafío es que el amor romántico, este amor, incorpore también el amor erótico, ¿no? Y vayan construyendo entonces este amor que es un poco más maduro y profundo a lo largo de la relación. Claro. Entonces, Bea, creo que la pregunta que viene aquí de cajón es: ¿cómo mejoramos el deseo? Ya, esta pregunta es súper buena, ya, porque por aquí uno va ya como alineando un poquito el tratamiento, ¿no? Okay. Hay que partir entonces, como mencioné hace un ratito atrás, considerando que el deseo no funciona si se siente controlado o presionado. ¿Ya? Entonces, cuando un integrante de la pareja tiene una disminución del deseo, se le pide al otro miembro de la pareja que no pierda el deseo, que no insista en retomar la vida sexual. ¿No? Escuchen. No insistan. Claro, porque suele pasar también, ¿no?, que si uno de los miembros de la pareja siempre está, por ejemplo, con deseo sexual, la probabilidad de que la pareja pierda el deseo sexual es muy alto. Claro. Porque el deseo se tiene que mover dentro de la relación, ¿no? Si mi pareja siempre me desea, ¿para qué yo voy a generar deseo? Claro. O sea, por una parte está en que se acostumbra esta dinámica en donde uno siempre quiere y el otro no, entonces el que no, como que dice, bueno, eso que mencionabas tú, pero también si es una cosa permanente como depresión, que también lo hablamos hacia atrás en el podcast, se siente como una obligación y eso también lo destruye. Claro, se siente como un deber. Exacto, ¿no? Como este checklist que hablamos hace un capítulo atrás. Entonces, cuando esto empieza a hacerse más prolongado en el tiempo, esta situación, ya se recomienda la veda sexual, ¿no? Que hablamos de que consiste en sacar la presión de la sexualidad insatisfactoria hasta que termine el tratamiento. Okay. Y se sustituye entonces por otros ejercicios, como mencionábamos, de focalización sensorial, que ya explicamos en otros capítulos. Sí. Entonces, cuando tú tienes una pareja, por ejemplo, que consulta, Bea, esto es lo que tú le dices inicialmente, como que no tengan relaciones sexuales. Claro, ¿sí? Exacto.
otro aspecto a considerar, Ajá. y esto es muy importante, Sí. es que el deseo sexual es diferente en el hombre y la mujer. Sí, eso yo creo que es un temazo y lo hemos conversado también antes en el podcast. Claro. Es típica conversación de amigas igual esta diferencia. Ujú, así es. El hombre se incentiva mucho más rápido, ¿no? Ujú. Por ejemplo, con lo visual, Ujú. ¿ya? Una imagen, ¿no? Y para las mujeres el estímulo visual no es tan incentivador. Ok, bueno, volvamos al ejemplo de Pedro Pascal. Ah, ya. Fran, ¿te acuerdas que en el primer capítulo hablamos de los modelos que explican la respuesta sexual? Sí. ¿Ya? Y ahí mencionamos el modelo de Bason, ¿no? Ujú. Que está basado en la intimidad. O sea que las mujeres necesitamos activar el deseo desde otros estímulos, como pueden ser las demostraciones de cariño, de atención. Ujú. ¿no? Claro. ¿Ya? Es muy importante también considerar que los hombres dicen sentirse más enamorados de sus parejas después de tener un encuentro sexual, Ajá. y las mujeres señalan sentirse enamoradas de sus parejas o necesitar Exacto. sentirse enamoradas de sus parejas para tener un encuentro sexual. Ok. Que es absolutamente lo opuesto. Claro, Prácticamente. somos súper diferentes, Ujú. necesitamos cosas diferentes, ¿no? Claro. Y justamente la idea es ver si nos podemos aceptar y entender y amar en nuestras diferencias. Claro, y no intentar convencer al otro de que mi forma es la correcta, sino cómo navegamos esta situación con estas diferencias también, que tienen que ver con la fisiología, no es algo que sea tan simple. Ujú, así es. Bueno, otro punto que yo también siempre reviso, ¿no? Es ver si en las relaciones hay conflictos o luchas de poder que se han depositado en el terreno sexual, ¿ya? Si existen rabias, heridas, resentimientos inconscientes con la pareja, ¿ya? Y muchas veces entonces conversamos sobre cómo ha sido la relación de pareja a partir de todos los hitos más importantes, ¿no? Y ahí vamos revisando qué pasó con el deseo erótico. Ok. ¿Mm? Porque el vínculo, Fran, no está exento de conflictos. Ujú. ¿Mm? O sea, es inevitable, ¿no? Claro. Por lo que se puede... Deserotizar. Sí. Deserotizar la relación. Ujú. Porque mantener la relación erótica significa estar en una constante tensión, ¿no? Ujú. Como que quiero unirme al otro, pero también me resisto a veces porque hay cosas del otro que no me gustan. Claro. Oye, y bueno, además existe esta idea de que la pareja te viene a completar, ¿cierto? Como esta idea de la media naranja. Y eso nos llena de expectativas que muchas veces no son fáciles de cumplir o no se van a cumplir nunca, porque cuando nos vamos relacionando en una relación quizás de un poquito más de largo plazo, ahí nos damos cuenta que el otro está igual de incompleto que nosotros. O sea, es como pensar, no me va a faltar nada para enfrentarme al mundo si estoy con esta persona. Le pongo como solución a mis temas o a mis problemas en el otro, proyecto mis necesidades en el otro, y eso es súper incorrecto, porque por una parte está la presión gigante en la otra persona, y por otro lado, si eso no se cumple, es una frustración enorme en la persona que puso esas expectativas. Ujú. Claro, yo creo que esta palabra expectativa es clave. Mm. ¿Ya? Así que ahí invitamos un poco a suspender las Sí. expectativas. Y suspender la metáfora de la media naranja, no existe. Eso también es parte de la fantasía, ¿cierto? De este amor idealizado que hablamos hace un ratito atrás. Ya, entonces van a haber sí o sí diferencias entre la pareja, van a haber conflictos, porque ves al otro distinto de ti. Entonces vea qué pasa. Bueno, hay distintas soluciones, Ujú. ¿ya? Que hacen las parejas. Yo te voy a hablar como de las más comunes, ¿ya? Ok. Y que esto claramente deserotiza la relación de pareja. A ver. ¿Ya? La pareja en general puede ser que se mimetice. Ya. Los dos quedan como indiferenciados, Ujú. medio pegoteados, medio iguales. Ya. ¿Ya? Pero eso, perdón, vea, en términos de la personalidad, en términos de qué sería. En términos de que tratan de evitar los conflictos. Ya. ¿No? ¿Ya? Entonces, como que los dos terminan como pareciéndose mucho el uno al otro, ¿no? Ujú. Es como una relación un poquitito más simbiótica. Ok. ¿No? No sé si te acordáis del ejemplo del hipopótamo y el pajarito. El hipopótamo, esto uno lo veía en biología cuando Ya. había un hipopótamo y había un pajarito que le sacaba los parásitos al hipopótamo del lomo. Ok. ¿No? ¿Ya? Ay, sí, a ver. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, uno necesitaba al otro, ¿no? Ok, sí. Tenían una relación como de interdependencia, Ujú. ¿no? ¿Ya? Y sin el otro, entonces, no podían funcionar. Sí. ¿Mm? Tiene sentido bajo ese ejemplo. Ujú. Pero en términos de pareja, eso no está bien. Claro. Sí. ¿Mm?
Así es. Otro conflicto típico, ¿ya? Es, por ejemplo, que un integrante de la pareja trata de absorber al otro, ¿no? Ok. O dominar al otro, Ujú. ¿no? ¿Ya? Al otro que en general no enfrenta los conflictos o las diferencias. Claro. ¿no? El evitativo. Claro. Pucha, que es común eso, ¿ah? Sí, es Yo común. Lo veo ¿Es común mucho. más en hombres o en mujeres ese tipo de comportamiento? ¿Es un tipo de personalidad? Yo creo que es algo cultural. Ok. Como que los hombres en general, ¿no? Ujú. Muchos de los hombres en general evitan el conflicto. Mm. Yo no Ok. sé si te acordáis, esto es como muy antiguo, ahí se me va a caer el carnet. A ver. Mucho, pero ¿te acordáis de Coco Legrand, ¿no? Que Sí. tenían estas rutinas como esta noción como hacerse el hueón. Como, Sí. ¿te acordáis, no? Sí. ¿Sí? Eso es. Exacto. Ok. O, por ejemplo, no sé, otro caso, ¿no? Donde la mujer es muy exigente, ¿no? Ok. Y el hombre cede, ¿no? Y se va anulando como persona, ¿no? Ujú. Ahí uno absorbió al otro. Claro, ¿no? y en general al final esta relación de poder. Claro. ¿no? Ya. Otro ejemplo, ¿no? Es la pareja que entra en una pelea constante, ¿no? Donde uno se resiste constantemente desde la queja o desde la pasividad, ¿no? Estas parejas que están como siempre peleando por quién tiene la razón. Ya. Ay, qué agotador. Ujú. Claro. Entonces, a veces uno de los dos empieza como ya sí, ¿no? Ujú. Pero por el otro lado, ¿no? Terminan haciendo como lo que quieren. Claro, y ahí empiezan a omitir, empieza a mentir y ahí todo se va a las pailas. Claro. En buen chileno. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, esto lo explica un poco una teoría, que es una teoría de Bowen, ¿no? Que plantea que todos los humanos tenemos necesidades de conexión emocional y también de individualidad, ¿no? Ya. O sea, por una parte necesitamos sentir que somos una entidad diferente a lo largo de la vida y que al mismo tiempo pertenecemos a un grupo, a una familia, a una pareja. Ujú. ¿Sí? Entonces, las personas tienen distintos niveles de diferenciación del sí mismo, ¿no? Las personas con una falta de sí mismo propio tienden a establecer relaciones más dependientes emocionalmente, Ujú. con ansiedad ante la distancia, temor a la cercanía o fuertes ambivalencias en vínculos más profundos. Ok. ¿Sí? Ejemplos, personas que se debaten como entre la necesidad de depender para construir un sí mismo desde el otro y el temor al abandono por un lado o el temor a la fusión o al control por otro lado. Oye, qué complejo. Sí. Muy complejo. Sí. Y las personas con un alto nivel de diferenciación que sí pueden integrar las necesidades de individualización y conexión emocional. O sea, personas que pueden tener autonomía y conexión emocional centrados en la posibilidad de conocerse a sí mismo en presencia del otro, ¿sí? En un vínculo de confianza y de legitimidad. Eso sería lo ideal. Exacto. O sea, Ok. se trata de una relación basada en el crecimiento, en la generosidad, más que en la dependencia o la equidad, ¿no? Ujú. ¿Ya? Porque esto como que tiene que ser todo equitativo, ¿no? También es un tema a veces. Entonces, Que puede traer conflicto. claro. Y ¿no? porque no es tan así. Exacto. Sí. ¿Mm? Entonces, sin temor al abandono o temor a la fusión o al control. ¿Mm? Es súper interesante, Súper interesante. esta propuesta de este teórico. Sí. ¿Mm? Pero ¿Ya? me hace sentido. Me hace mucho sentido. Ahora, siento que es fácil mimetizarse a veces. Es muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Y cuando hablemos un poco de las soluciones, también vamos a comentar un poquito lo que propone una terapeuta que se llama Esther Perel, Ujú. ¿ya? Respecto a esto. ¿no? Ok. ¿Ya? Entonces, Dale. bueno, estábamos hablando también, ¿no? De que este tema del deseo, ¿no? Es bastante complejo, por Sí. lo que hasta ahora Sí. hemos visto, ¿no? Porque el deseo, ¿no? Significa también, Fran, entregarle al otro el don de ser objeto de mi deseo, ¿sabes? Ujú. Es decir, el otro queda como dueño de mi deseo. Desear igual es como quedar un poco sometido a los designios del otro. Ah, no, yo no me someto a nadie. Pero te nadie. apuesto, Fran, que cuando eras a lo mejor más joven, Ok. ¿no? Estabas súper pendiente de si el chico que te gustaba te miraba o te hablaba. Es cierto, por supuesto. Bueno, ni siquiera, digamos que eso es como la historia de la vida, como qué rico sentir que el otro, ¿cierto? Te dice algún comentario o te da una mirada o se genera un contacto visual. Eso también es parte del deseo, no solamente la parte sexual, Claro. ¿cierto? Ujú. Ujú. Entonces, inevitablemente, ¿no? Igual quedamos un poquito expuestos, Claro. ¿no? Cuando deseamos, ¿no? Porque además esto tampoco depende solo de uno, Sí, ¿no? po. Sino que también depende del otro. Ujú. ¿No? No es cuando yo solamente deseo, sino que también es cuando el otro desea. Claro. ¿no? Esto no es como un chicle que yo lo
lo mastico y después lo boto. Claro, como que se acabó el sabor y chao. Claro. Entonces, bueno, esto me puede resultar igual un poco impredecible, ¿no? Sí, po. Como decías tú, si no depende de ti, finalmente que hay vulnerable. Claro. Entonces, desear al otro como un objeto de mi deseo es una construcción súper subjetiva donde cabe el universo de personas donde vivimos. Uh-huh. Desear a alguien puede ser distinto para cada persona. Claro. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué es lo que tú estás deseando del otro? Claro. ¿No? ¿Ya? El deseo es una construcción, Fran, súper subjetiva, ¿no? Claro. Yo decido construir esta elección, ¿cachai? Por ejemplo, yo decido que a mí me gusta el chocolate, ¿no? Uh-huh. Y el deseo por el chocolate es un acto creativo de mi yo, ¿no? Uh-huh. Para liderar, por ejemplo, insatisfacciones, Uh-huh. angustias. Claro. ¿no? Entonces, bueno, básicamente tiene que ver un poco con entonces permitirle al otro que sea este objeto de deseo, aunque a veces este objeto de deseo se comporte como un leso. ¿Ya? Me encanta. Pero en las relaciones de más largo plazo, uno ama a su objeto de deseo, ¿no? Pero también hay otros momentos donde quiere matar a ese objeto de deseo, ¿no? Sí. Entonces, estar en una relación significa lidiar con estas ambivalencias, ¿no? Quedar claro. expuesto a depender sanamente, Sí, digamos, ¿no? Pero también quedar expuesto a veces a sentir sentimientos dolorosos. Claro. Como cuando no se cumplen las expectativas. Claro, yo creo que ahí está la gran diferencia entre las relaciones que pueden sostenerse a largo plazo o no, porque quizás, como tú decías, esta relación sana podría identificar, ¿verdad?, estas ambivalencias, uh-huh. ¿cierto? Pero cuando ya se ha colmado la paciencia o hay uno que ya no está dispuesto a este juego, entonces ahí es cuando la pareja incluso podría llegar a separarse. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, claro. Como súper crítico también este sistema, ¿verdad?, uh-huh. del deseo. Tiene una delgada línea en donde puede ser bien llevado o puede destinar a esa pareja al fracaso. Uh-huh. Así es. Entonces, al final ya, entiendo que la relación erótica es un desafío. Así es. Está muy difícil esto, viéndolo de esta manera, que al final también la idea para quienes nos escuchan es poder como entenderlo de manera más profunda para no generar tantas frustraciones, uh-huh. como ponernos esta carga de que lo estaremos haciendo bien, o esto que estoy haciendo estoy metiendo las patas. O sea, no es fácil, ¿cierto? Y las relaciones a largo plazo, además, donde hay un proyecto a futuro que no tiene solamente que ver con lo que estamos hablando ahora, sino que además están los hijos, la plata, el llevar la casa, etcétera. Pucha, aceptar la diferencia puede tener un poco de incomodidad, sin duda. Por supuesto. Sobre todo cuando hay parejas que están sobrecargados. Claro. ¿no? Cuando los dos trabajan, cuando los dos llegan a la casa, crían, están a cargo de las labores domésticas. Sí. Porque la vida funcional no es erótica. No, pues no es erótica, para nada. O sea, ¿no? andar en buzo con un tomate y no me lavé el pelo, no es nada erótico. Bueno, pagar cuentas. Sí, quién sabe. La gente quiere desconectarse entonces, ¿no? Como sí, que agarráis el teléfono, te drogáis en las redes sociales, ¿no? Sí, pues y el sexo es todo lo contrario. Claro, el sexo necesita conectarse, darse tiempo, espacios, uh-huh. ¿ya? Y como hablábamos también, considerar que no es algo con lo que debemos cumplir. Claro. ¿Ya? Bien, hasta ahí. ¿Cómo vamos? Hasta ahí está intenso, estoy tomando apuntes, déjame decirte. Esto es muy bueno que lo podamos conversar para que se abra la reflexión, ¿no? Sí, pues, exactamente. Bueno, entonces yo trabajo también harto como ir redescribiendo y profundizando la vida de pareja. O sea, uh-huh. erotizar la relación significa trabajar en esto. Claro. ¿no? Por ejemplo, ampliar el mapa erótico. Uh-huh. ¿ya? Atreverse a preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que enciende tu deseo? Claro. ¿no? ¿Cuándo yo prendo el deseo erótico de mi pareja? ¿Cuándo mi pareja me prende el deseo erótico? Claro. ¿Qué actividades, qué actitudes de mi pareja encienden mi deseo? ¿Qué condiciones pueden favorecer el deseo? Uh-huh. ¿Cómo te gusta que te seduzcan? ¿Cómo te gusta seducir? Y son hartas preguntas que quizás uno no tiene respuesta inmediata, como que hay que pensar, porque muchas cosas que tú acabas de preguntar, si tú me las preguntaras a mí en terapia, no sería una respuesta probablemente tan rápida. Tendría que entrar a reflexionar un poco, porque hay muchas cosas que son muy subjetivas o claro, hilar tan profundo, a veces uno no se da ni cuenta qué es lo que quiere o cómo o cuándo. Claro. Y además que hay matices, po. Exacto.
Además que súmale a esto de que las mujeres igual nos ha costado un poco más conectarnos con nuestro deseo, ¿no? Uh-huh. Ya lo hemos conversado igual también por factores como más culturales. Exacto. ¿No? ¿Ya? Bueno, entonces una relación de pareja en general tiene que ver con cuidar esta relación erótica. Claro. ¿No? ¿Ya? Cuidarme yo, cuidar al otro y cuidar la relación. Exacto. Entonces, creo que una pregunta también importante, después de todo lo que nos has contado, Bea, y lo que hemos estado conversando, es ¿cómo recuperamos el deseo, por ejemplo, en el matrimonio, después de ser padres? Uy, esa es una muy buena pregunta. O ni siquiera en el matrimonio, sino que como pareja, después de ser padres. Bueno, yo aquí le digo a las parejas que en el fondo tengan claro que nunca van a ser los de antes. O sea, las dos personas que se conocieron, ¿no? Ahora pueden ser diferentes en este rol de padres. Claro. ¿No? ¿Ya? Y entonces hay que empezar a mirar, ¿no? Como desafío cómo volver a reencontrarse con ese otro, ¿no? Claro. Distinto, ¿no? ¿Ya? Recordar siempre que son un equipo, ¿no? O sea, no hablen solo de los niños, ¿no? Que es un tema que puede ser como el tema que está más a la mano, claro, ¿no? ¿Ya? Sino que aquí yo les pido a las parejas que hagan una cita obligatoria, bueno, así no tan impositivo, pero me refiero como que se den el tiempo para poder estar solo y no hablar de los niños. Así es. Oye, hay un capítulo de la serie Valeria, que no sé si la has visto, pero en una de las últimas temporadas hay una de las protagonistas que tiene un hijo y las amigas le cuidan el hijo para que ella pueda tener una cita con su pareja. Y es muy divertido verlo porque es súper real en el fondo la gráfica en donde los dos salen, se visten como especialmente, ella se pone un vestido, se maquilla, él también, como que se bañan por primera vez, como con todo el tiempo del mundo, van a un restaurante súper romántico, están tomando una copa de vino y están en absoluto silencio, porque no saben cómo entablar e iniciar la conversación, y lo primero que hablan es con el hijo, si compraste los pañales, con quién lo dejaste, estará bien cuidado, y ellos mismos se proponen, ya, ok, no hablemos del bebé, y pasa un rato y ella recibe una foto y no se la quiere mostrar a su pareja para no embarrar el asunto, y al final se matan de la risa y se dan cuenta que les cuesta mucho hablar de sus temas personales y que ya no hay más tema de conversación que no provenga de ahí. Claro, es mucho más fácil hablar de otros que hablar de uno. Además, bueno, eso es otro capítulo, el pelambre. Entonces, Bea, bueno, como hablamos en el capítulo anterior, pensando también en estos momentos a solas y fomentar, ¿cierto?, estos momentos de conexión, también podría funcionar conversar con la pareja, por ejemplo, de fantasías, como para apelar a la vuelta a este deseo sexual receptivo, ¿cierto? Que es que se gatilla justamente con estas instancias que vienen como desde fuera. También utilizar literatura erótica, juguetes sexuales, ¿eso también tú lo recomiendas a tus pacientes? Así es. Súper importante poder abrirse a otras posibilidades que puedan fomentar el deseo sexual receptivo, como decías tú. Y también creo que todos estos ejemplos que yo acabo de listar no tienen que ser todos, porque obviamente no todos se van a sentir cómodos, por ejemplo, con leer literatura erótica. Claro. ¿Cierto? Hay que ir probando también qué es lo que va despertando el deseo, pero como también, insisto, dijiste tú hace un ratito atrás, en sí mismos. ¿Cierto? Ya. Vámonos con el siguiente punto, que es la estimulación o el juego previo. Ah, sí. Súper importante. ¿Cierto? Porque es importante considerar que, como hablamos antes, entre el hombre y la mujer hay distintas formas de funcionamiento fisiológico para poder lograr, ¿cierto?, esta respuesta sexual que hablábamos de la excitación, partiendo porque ya anatómicamente funcionamos distinto, ¿cierto? La mujer necesita para la excitación sexual producir una vasodilatación en los tejidos del clítoris, los labios internos, externos, en toda la zona vaginal, y eso toma más tiempo y mucha más estimulación que, por ejemplo, la pareja masculina, ¿verdad?, en donde los cuerpos del pene necesitan menos sangre, si lo comparamos como en términos de ml, y es mucho más rápido como ocurre el aumento de flujo sanguíneo. Claro. Entonces, es tremendamente importante que todos los estímulos que se den, y si pensamos en que el resultado final de la pareja quisiera hacer la penetración, por ejemplo, que toda esta estimulación previa tome el tiempo necesario para que ambos estén lo suficientemente excitados. Porque si no, tenemos también el riesgo de que uno tenga dolor, por ejemplo, durante la actividad sexual penetrativa, que generalmente suele afectar a la mujer.
Sí, mira, yo una vez escuchaba a una sexóloga, ¿no? Que decía que el hombre necesita 100 a 150 ml de sangre ¿ya? Para generar una erección. Y la mujer necesita 1 litro de sangre durante la excitación para producir la vasodilatación de los tejidos del clítoris y los labios internos, ¿no? O sea, es 10 veces lo que necesita uno u otro. O sea, más allá como de la exactitud de eso, somos diferentes, necesitamos estímulos diferentes. Y también para que fisiológicamente ocurran los procesos necesarios para la excitación y el placer, también se requieren tiempos diferentes. Creo que eso es súper importante entenderlo. También para que sea algo satisfactorio para ambos. Exacto. Otro punto a considerar también para comprender el grado subjetivo de satisfacción sexual de cada persona es el aporte también de la teoría del apego, ¿no? Esta teoría que está bien en boga, ¿no? Y que básicamente se enfoca en el modo que nos relacionamos afectivamente, ¿ya? El modo que aprendimos desde que éramos pequeños, ¿no? Claro. ¿Ya? Y bueno, no voy a profundizar mucho en esto, ya, porque nos podemos alargar mucho, pero la idea, digamos, también es considerar que de esta teoría se pueden desprender distintos tipos de apego. No todas las personas nos relacionamos de la misma manera, ¿ya? Y el nivel de satisfacción sexual también va a ir acompañado de este tipo de apego, ¿no? O sea, por ejemplo, para que se entienda un poco a qué me refiero, ¿no? Hay personas que privilegian tener encuentros sexuales porque se sienten mucho más cerca de su pareja y eso las calma. Claro. Y hay otras personas, por ejemplo, que para ellos es todo un desafío tener un encuentro sexual porque les cuesta más conectarse a lo mejor con el otro o no les gusta tanto que las toquen, ¿no? Entonces prefieren algún encuentro a lo mejor mucho más rápido, ¿no? Claro. Y quizás como más distanciado, en el tiempo. Bueno, pero ya. Y entonces para ir, yo creo que ya cerrando este tema, ¿no? También considerar ya esta noción que hablamos hace un rato atrás de que ojalá no sacrifiquemos como pareja, ¿no? La pasión por la estabilidad. Claro. ¿no? ¿Ya? Porque los seres humanos tenemos esta necesidad como de seguridad, de predecibilidad, de estabilidad, pero también tenemos la necesidad de cambio, de espontaneidad, de aventura, que hace que la vida sea un poco más entretenida, ¿no? Claro, exactamente. Así que el desafío sería reconciliar esta necesidad de lo seguro y predecible, pero con esta cosa misteriosa y lo excitante. Que eso es como teórico, suena muy lindo, pero ¿podemos tener las dos cosas en una relación a largo plazo? Claro, como dices tú, reconciliar estas dos fuerzas opuestas. Es como reconciliar la libertad con el compromiso o la pasión con la razón, ¿no? Dos opuestos que son interdependientes, pero que son como los dos lados de la misma moneda. Claro. Entonces, eso mismo debería pasar en la relación de pareja, ¿no? Debiésemos poder mantener esta estabilidad, pero también la aventura. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Como irme a un avión a tener sexo? ¿Hacer locuras? ¿Tirarme en paracaídas desnuda? Mira, en general, cuando yo le pregunté a mis amigas, como, amigas, ¿qué es lo que les enciende el deseo sexual? ¿Ya? Muchas me dijeron, no vayas a decir, por favor, que tienen que salir a comer, que la cita romántica, ¿no? Porque todo eso, ¿no? Ya lo probé y no funciona. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aventura, cuando hablamos de esta locura? ¿No? ¿Ya? No se trata de buscar experiencias nuevas o excitantes. Se trata de mantener una actitud distinta, como de riesgo respecto a no dar por sentado como es el otro, ¿no? Sino que reconocer la soberanía, la libertad del otro y la capacidad de asombrarse con lo conocido y aceptar la diferencia. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿cómo manejar esta distancia o la distancia y la cercanía en una relación para que reviva el deseo? Claro. ¿no? Porque hay que recrear distancia, ¿no? Y justamente es esa distancia a veces que tratamos tanto de eliminar, ¿no? Que es lo que tenemos que también favorecer, o sea, generar un espacio entre los dos. ¿ya? Un espacio sano, como que permita tener como un poquito esta distancia, como dices tú, y que al final haga que nos podamos como reconocer, que nos podamos seguir gustando, que nos podamos seguir conectando, pero que esa distancia no signifique una desconexión. Claro. Como hablábamos un poco anteriormente de la diferenciación, ¿no? Sí, la necesidad de estar juntos va a coexistir con la necesidad de estar y ser separado de un otro,
¿no? Si hay mucha distancia, no hay conexión. Claro. Y si no fusionamos con el otro, tampoco va a haber una diferencia con otro ser humano que nos pueda resultar atractiva. Claro. ¿Ya? Entonces, la separación es una precondición para la conexión. Y acá muchas personas me van a decir, pero ¿a qué se refiere con esto de la separación, la distancia? ¿No? Hoy día todos durmiendo en camas separadas. Esto tiene que ver un poco con cómo generamos este balance, ¿no? Pero también con soltar la ilusión de la certidumbre. A veces eso es súper importante. damos por hecho que conocemos a la perfección a nuestra pareja, ¿no? Por ejemplo, saber que nos quiere, ¿no? ¿Ya? O darlo por sentado. O a veces también queremos saber todo del otro. Claro. ¿no? ¿Qué hiciste en tu salida con los amigos? ¿Qué comiste? ¿Qué conversaron? Claro, o sea, desde ese lugar, ¿no? Que puede ser a lo mejor no tanto desde la curiosidad, ¿no? Sino que a veces desde el control. ¿no? Claro. ¿Ya? Puede ser un poquitito más difícil, ¿no? Encontrarse. Claro, porque al final esa transparencia, ¿cierto? Que pudiese ser que conversen sobre esto que hicieron o qué sé yo, es el fin de la curiosidad, pues no hay nada que no sepas. Exacto, sí. Entonces, ¿cuándo las personas sienten deseo? Cuando veo al otro apasionado también. Cuando han estado un tiempo lejos y van valorando al otro, lo van extrañando. Cuando se sorprenden. Cuando te sacan como de lo predecible, ¿no? Claro. Cuando ves a tu pareja a veces a través de los ojos de otra persona, ¿no? Cuando te lo escriben, ¿no? Y te muestran otra faceta de tu pareja que a lo mejor tú no has visto. Claro. ¿no? Yo creo que eso, no sé si podrá ayudar, porque igual esto es como bastante, como decíamos desde un comienzo, bastante complejo. Sí, pues, ¿no? porque uno pensaría como en general que, bueno, mejor en la comunicación y con eso todo va a mejorar, como que conversando la vida sexual va a mejorar. Pero Claro. me queda claro que no es... o sea, sí, por supuesto, hay que ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, llegar a ti sería un excelente punto de partida para poder ver cómo mejorar esto, pero la comunicación no es todo. Claro, la comunicación, si se mejora la comunicación, puede que mejore la sexualidad, ¿no? Pero esto no es como causa-efecto. Exacto. ¿Ya? Entonces, bueno, hablamos que una solución es cultivar este ser individual, un espacio privado para cada uno, donde exista un desarrollo, ¿no? Donde cada uno pueda aportar algo nuevo, ¿no? Seguir creciendo y mostrando una evolución que puede resultar atractivo para el otro, ¿no? ¿Ya? Y para cerrar, Fran, yo diría como que también tenemos que tener presente que la experiencia erótica es mucho más que una interacción genital, ¿no? Como hemos hablado ya, es un fenómeno que está ligado a la intimidad emocional y ello requiere igual una importancia central en que podamos sentir la relación como un espacio seguro, de confianza, donde nos podamos comunicar y expresar nuestras emociones, nuestras vulnerabilidades, pedir ayuda sin temor a ser juzgados, ¿no? Porque no solo somos seres sexuales en el coito, sino que también en abrazarnos, tocarnos, besarnos, reírnos, divertirnos. Eso es una excelente reflexión, que no se olvide eso. Oye, vea, qué interesante este tema. Nos extendimos un poquito de lo habitual, pero creo que era lo necesario para poder entregarle también a quienes nos escuchan las posibles soluciones y también cambiar un poquito el paradigma, ¿no? Sí, más que nada es poder reflexionar, ¿no? A lo mejor prometimos soluciones que quizás las personas no sienten que con este podcast se hayan resuelto. Claro. ¿no? Pero este tema del deseo, como digo, es bastante complejo, porque si existiera ya la solución, estos temas ya se habrían extinguido, ¿no? Sin embargo, están muy presentes aún en nuestra vida diaria. Sí. ¿Ya? También considerar que el deseo no se soluciona como un medicamento con una pastilla. Es un proceso, ¿no? Es trabajo, es motivación, ¿no? Y es querer entonces continuar con una vida en pareja, ¿no? Incluyendo esta pata de la sexualidad que hace que la pareja esté menos vulnerable. Bien, Bea. Oye, me encantó este tema. Creo que podríamos
volver a tocarlo quizás más adelante desde alguna otra arista. Y nada, gracias por volvernos a encontrar, gracias por quienes nos han escuchado y nos vemos en el próximo capítulo. Así es, Fran. Muchas gracias a ti. Qué rico volver a conversar sobre estos temas, a seguir reflexionando. Eso. Y esperamos que lo que hemos comentado hoy les ayude a todos. Eso. Bien, que estén todos muy bien y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chao.